Amigos de la Fórmula Uno y sobre todo amigas de la Fórmula Uno, bienvenido a otra cita con el garaje de la Fórmula Uno, donde hablamos con gente metida en el mundo del motor, pero bien metida, y hoy vamos al garaje. Y vamos al garaje de Mercedes con un español que está en Northamptonshire, trabaja en la parte de motores, de unidad de potencia de Mercedes en Brixworth. Yo estuve por ahí en 2019 cuando vine a ver la carrera en Silverstone, pero habrá que visitar también la sede, las plantas del equipo todopoderoso que está ganando título sobre título y está a punto de ganar el octavo como equipo, el séptimo Lewis Hamilton. Hemos acabado ayer con esa carrera loca en Arabia Saudí y hablaremos también de esto, como no, y también de la que viene, la última cita del año, la que puede seguir dejando Mercedes dominadora de la época híbrida, Lewis Hamilton el rey de estos años, o el holandés volador, que quién sabe, pero los dos llegan empatados, así que fiesta hacia Navidad de este año, pero ahora vamos a presentar nuestro invitado de hoy, David Izquierdo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Alex. Tenemos la fortuna de poder hablar con alguien que ha llegado a trabajar, lo dicho, en Mercedes AMG Fórmula One y pone su piedra, su trabajo en algo que ahora nos explicará, porque claramente de alguna cosa podremos hablar, de otra menos, de otra no, pero intentaremos descubrir curiosidades, anécdotas, y empezamos primero con que nos cuente cómo has acabado ahí, los estudios, tu trayectoria, y más que nada, qué significa trabajar para Mercedes Fórmula 1. Pues yo he acabado aquí, primero estudié Ingeniería Aeroespacial en la Universidad Carlos III de Madrid. También estuve en el equipo de Fórmula Student de la universidad durante muchos años. Y luego estudié un máster en matemáticas que de hecho no he terminado, aún tengo que presentar la tesis. Y el año pasado, cuando no estaba de hecho buscando trabajo en ese momento, pero estaba investigando, haciendo mis cosas para el equipo de Fórmula Student de la universidad también, y contacté con un investigador de una universidad de Londres que había publicado artículos sobre simulaciones de coches de Fórmula 1, que se parecía a lo que yo estaba intentando hacer, y resultó que este investigador estaba trabajando en Mercedes. Y yo cuando lo contacté ni siquiera lo sabía. Y después de intercambiar varios correos con él, pues me propuso para una entrevista y entonces me entrevistaron y así acabé en Mercedes. El sueño de muchos niños a lo largo de estas décadas, sobre todo últimamente la gente que quiere acercarse al motorsport y el sueño de poder trabajar en un sector como otro. En la Fórmula 1, la máxima expresión del motorsport, además que últimamente de expresión del motorsport, la Fórmula 1, si no en la pista fuera, ay, 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 pero de eso hablaremos más tarde. Así que 2020, día X, tuviste que tomar un vuelo hacia Asia. ¿Y cómo fue tu desembarque y qué significa trabajar para el equipo que lo ha ganado todo en Fórmula 1 los últimos años? Hombre, pues la verdad es que el primer día fue una pasada porque, bueno, para empezar, porque nada más llegar ahí, lo primero con lo que nos encontramos fue que nos pusieron un vídeo de un mensaje de Toto Wolff anunciando el fichaje de George Russell. Porque justo el lunes cuando entré, creo que era el 6 de septiembre, justo ese día se supo el fichaje y de hecho nos lo anunciaron en primicia, porque no era público aún. Y fue como... Además, pues estamos hablando 2020, el fichaje se hizo oficial un año después. Sí, no, o sea, estoy hablando, yo entré en 2021, o sea, entré hace 3 meses. No, yo había entendido que entraste el año pasado, vale. Ah, no. Así que muy No. fresca, tú llegas muy Sí, fresca. sí. Sí, Perfecto. entré eso, a principios de septiembre.
¿Y cómo fue? ¿Qué sentiste? ¿Y qué significa trabajar para Mercedes? Pues la verdad es que al principio fue como pasaban los días y iba a trabajar y de vez en cuando me seguía viniendo el pensamiento de decir, hostia, que, que es que estoy trabajando en Mercedes. O sea, era como que te vas acostumbrando poco a poco, pero de vez en cuando te viene el pensamiento de decir, es que me estoy acostumbrando, pero a la vez no me lo acabo de creer. Es una sensación un poco extraña, la verdad, pero muy bonita. ¿Y era algo a quien en tus sueños tenía o habría apostado por otro equipo? Si te pasó, si... A ver, la verdad es que trabajar en Fórmula 1 ya es bastante como para ponerse a elegir equipo, pero sí que la verdad es que siempre me había gustado mucho Mercedes en el sentido de que pues hacen las cosas muy bien. Llevan muchos años siendo el mejor equipo y uno al final, pues puestos a elegir, pues uno elige el mejor equipo, ¿no? Entraste para todo lo alto y ahora a ver si puedo, porque no soy muy bueno con todo este rollo, a ver si me lo confirmas. Vamos a ver lo que es tu oficina. Así que también, A ver. por lo que puedes contar, me explicas qué haces, en qué equipo estás, porque además creo que hace tiempo vi un reportaje, hay más españoles o de habla Sí, latina por ahí. Así que sí, sí, también sí. si quieres hablar de tus compañeros o de otra esa gente que tiene por ahí. Esto es, ¿no? Sí, sí, mira, esta Bien. es una foto de... Este es el edificio donde se fabrica, básicamente. O sea, yo no trabajo aquí porque yo trabajo con ordenador simulando, pero aquí es donde fabrican las piezas y hay un montón de máquinas de CNC y básicamente toda la maquinaria que hace falta para fabricar todas las partes del motor. Y Pero esto digamos que está en otro edificio, porque claro, la fábrica está dividida en unos cuantos edificios. Para que lo entienda la gente, pues es una fábrica en la que he trabajando, pues creo que llegó a haber más de 1000 personas, ahora hay un poco menos, y se trabaja no solo en el motor de Fórmula 1, sino que también está la división de Fórmula E, de los motores Mercedes de Fórmula E, y también se trabaja en los superdeportivos en el EQXX, por ejemplo. sí, porque de hecho Mercedes está metida en el DTM, está metida en la Fórmula E y después hablaremos también si te suena algo, porque están entrando todo en la fórmula, en la categoría Endurance, el WEC con Audi, Porsche, la vuelta de otros, la llegada de Ferrari, United, que no es McLaren, pero quién sabe, Cadillac, Acura, que es Honda. Pero eso luego lo dejamos si suena algo, un interés o si alguien habla por si acaso de una posible Ujú. llegada en futuro de Mercedes al Endurance, pero volvemos a la Fórmula 1, volvemos a tu trabajo, así que más de ordenador que en esta planta, ¿qué haces? ¿Con quién lo haces? ¿Y a quién que tiene que, a quién va tu trabajo en el sentido tu F, en una escala, ¿quién somos? Vale, pues mira, el equipo, la parte de Fórmula 1 está dividido en 6 departamentos, si no me acuerdo mal, y yo estoy en el departamento que se llama de calibración y control, que es básicamente el departamento que se encarga de, una vez tú tienes un motor físico con sus piezas, con sus partes montado, cómo haces que vaya lo más rápido posible. Entonces, se encarga de controlar pues todo, pues timings de, esto para los que les guste el mundillo, pues timings de inyección, por ejemplo, eh, pues la longitud de los runners, la lambda, todos los parámetros que controlan el motor y que Tú hacen que... tranquilamente, donde puedas, entra en particulares, porque hay locos, como nosotros en general, pero hay locos de la técnica de esta cosa, así que soltamos, ya que se puede algo, soltar tú tranquilo, porque hay Vale. que nos escucha, que está a las esperas. Vale. No, a ver, o sea, no voy a entrar en nada en concreto en el sentido de decir cosas concretas porque son cosas que en el fondo aplican a todos los motores, o sea, que tampoco estoy diciendo nada especial. Pero vamos, que para que la gente lo entienda, la idea es esa, es el departamento que se encarga de que una vez tú tienes el motor físico, las piezas, el motor montado, cómo haces que ese motor sea lo más rápido posible. Pues de eso se encarga el departamento de calibración y control. Y luego el departamento está subdividido en otros departamentos
y yo estoy en el grupo que trabaja con simulación de tiempo por vuelta, que se llama, que es básicamente simular qué pasa con el motor en una vuelta a un circuito, bueno, a todos los circuitos de la temporada, y ver cómo optimizar los parámetros con los que hay que jugar, pues cómo jugar con la energía, cómo jugar con la gasolina, cuándo gastar más, cuándo gastar menos. Eso es lo principal de mi trabajo. Esto se hace a lo largo de toda la temporada, cosa que tú no has visto aún porque has llegado hace poco, pero para decirlo de manera sencilla, cada semana de cada carrera hay continuo feedback, pasaje de informaciones de la fábrica hacia el equipo y después te haré una pregunta relacionada a lo que pasa también a lo largo de una carrera. Pero en plan general, vuestro trabajo sigue a diario y tenéis que reportar a lo que están en pista. Digamos que nuestro trabajo tiene como dos vertientes, ¿vale? Una es a corto plazo y una es a largo plazo. A corto plazo tiene siempre el preparar la siguiente carrera o el analizar los resultados de la última carrera. Y es algo que se hace siempre y se hace, como dices, pues claro, con feedback con la gente de pista. Se recoge la información de la gente de pista y se le da información a la gente de pista. Y en paralelo a eso tienes el trabajo a largo plazo, que es pensando pues, en el motor del año que viene o en desarrollar las herramientas de simulación que usamos, en documentar el trabajo que hacemos. Entonces, siempre, digamos, hay que jugar con el... Yo creo que al final este es el eterno dilema que hay en todos los equipos, porque al final en todos los equipos funciona igual, que es pues, cuántos recursos dedicas a lo que es lo inmediato y cuántos recursos dedicas al largo plazo. Y eso se refleja en el trabajo del día a día. Hay que ir combinando los dos tipos de trabajo. Y claro, sobre todo a este punto de la temporada y llegando 2022, que no es una continuación de lo que hay, pero hay la revolución, entre comillas, o en parte, en el sentido de esa nueva configuración aerodinámica y todo eso, pero también a eso tiene que responder una diferente estructura del motor, un diferente diseño y también, si ya me puedes decir algo, el trabajo que se hace, porque todos estáis trabajando hasta lo último. Y tengo como ejemplo el hecho de ver a Adrian Newey en la última carrera, en el box, en el muro, con su libretita. Solía siempre en estos meses, además que estaba ganando el mundial antes, por vuestra parte, pero por otro lado nunca se había visto hasta el último Newey metido ahí porque hasta el último tenemos lucha en el mundial, la próxima carrera, el próximo domingo, tiene que decirnos quién va a ser el ganador. Así que vuelvo un poco atrás. Diferente es el trabajo de 2021 a respecto de lo que van a ser los coches y las unidades de potencia de 2022, por lo que has visto, por lo que has trabajado y por lo que puedes contar. Pues mira, hay una parte que es muy importante, que es que la normativa de motores está, y los motores en sí, en una muy gran parte congelada. Entonces, se puede tocar muy poquito del motor. De hecho, el motor, físicamente, lo que es el diseño, no se toca prácticamente nada. ¿Vale? Pero como tú bien dices, el resto del coche cambia mucho. Y si el resto del coche cambia mucho, hay que adaptar el motor a esos cambios. Entonces, precisamente en el departamento de calibración y control es uno de los departamentos en los que más trabajo hay en ese sentido. Porque teniendo el mismo motor físico, porque no quedan tokens para desarrollar, lo que hay que hacer es optimizar cómo funciona ese motor, adaptándolo a cómo va a ser el coche nuevo, a las características del coche nuevo. Así corre más o menos en curva, así tienes más tiempo o menos tiempo con el acelerador a fondo, que ese es un parámetro muy importante para la calibración del motor. Entonces, básicamente ese es el trabajo en el que hay que centrarse ahora. Y luego también, aunque la normativa se mantiene muy estable, sí que hay alguna cosilla que cambia. Por ejemplo, cambia el combustible. Y el combustible es algo muy importante. En el combustible han metido un porcentaje, no sé si es un 10% de combustibles orgánicos. Estoy hablando de memoria, a lo mejor estoy metiendo la pata. Pero el hecho de que cambie el combustible, pues obviamente cambia la potencia y tienes que reajustar todos los parámetros. Entonces, esas son las principales cosas con las que hay que trabajar ahora mismo. Se puedo hacerte esta pregunta, por si acaso no contestas. ¿Desde Sí, no, cuándo habéis empezado a trabajar en los coches de 2022? Que aún mismo podría ser
lo que han hecho todos los equipos. Pero en Mercedes a lo largo de este año o también antes se puso mano a 2022. Pues mira, esta sinceramente no te puedo responder, pero porque no lo sé. Cuando yo llegué ya habían empezado, lógicamente, porque se empieza con También para bastante eso más de... llegaste un poco tarde, Por pero eso, sí, sí. se empieza con bastante más de medio año de tiempo, se empieza con mucho margen. Entonces, cuando yo llegué ya habían empezado hace tiempo y yo creo que todos los equipos empiezan con mucho tiempo. No te sé decir cuánto, pero con mucho. Aquí vemos algo que es difícil ver, en el sentido que muchas veces esta imagen la puedes coger el miércoles, el jueves, y estando en el pit lane, como yo suelo hacer cuando estoy, desgraciadamente hace mucho que falto, dando ida y vuelta en el pit lane, y aquí se ve, ha descubierto la estructura del motor de este año, ¿no? Sí, aquí ya sí que te voy a poder contar menos cosas, ¿eh? Pero bueno, tú tira para adelante. No, no, claro, yo te pregunto, lo dicho, si tú puedes, contesta, si no, no, o contestas hacia dónde se puede llegar. Hablabas antes del diseño. ¿Este se mantendrá? ¿Cambia? Sí, no, porcentaje. El diseño cambia muy poquito. O sea, lo que es el diseño del motor, pero vamos, que con esto tampoco estoy diciendo nada que no se sepa. Está controlado por los tokens de la normativa. Y al final tú puedes gastar ciertos tokens y cada año están reduciendo el número de tokens y es que directamente para este año yo creo que hay algunos motoristas que ya ni siquiera les quedan tokens, o sea, no estoy 100% seguro. Pero vamos, que el diseño de lo que es el motor físico va a ser al 90 y mucho por ciento el mismo, en Mercedes y en todos los equipos. Y claro, la unidad de potencia también bajo los focos por los límites, además del budget, pero también de eso, los tokens, el poco desarrollo, y aquí se podría abrir una enciclopedia, un libro, una discusión hasta mañana por el hecho que Fórmula 1 hipertecnológica, máxima expresión del motor, no hay test como antes, no hay desarrollo en pista, hay que aprovechar de lo poco tiempo que hay el viernes, ya han cortado una hora a respecto de la pasada temporada. El hecho de todas estas restricciones ha afectado, por lo que tú has podido ver en estos meses que estás metido ahí en Brixworth, afecta, o también hay gente ahí que está desde más tiempo a quien tú has preguntado, te ha contado algo al respecto, en el sentido de una fábrica, de una sede o donde hay que se crea una monoplaza de Fórmula 1, se nota que no es como antes, hay problema, hay que respetar demasiada coda, o no te resulta? Te voy a responder de forma en general porque lo mismo, para no entrar en detalles, pero a la vez para decirte cosas interesantes. Al final, todos los cambios afectan, y más cuando estamos hablando de equipos que tienen todo tan controlado al absoluto milímetro que cualquier cambio afecta, porque lo tienes todo tan controlado que todo te afecta. Pero también el equipo es muy flexible, entonces es muy rápido a la hora de adaptarse a los cambios. Entonces todos estos cambios afectan, sí, pero enseguida hay mucha gente pensando en cómo conseguir que afecte lo menos posible y en cómo rehacer todos los procedimientos de forma que cuando hay un cambio, pues 7 días después o 14 días después ya no se note. Entonces, en ese sentido, claro que ha afectado, pero se mitiga muy rápidamente. Como en todas las cosas, pero ahí también hay un problema, hay que buscar solución, no estar ahí y decir, vale, no funciona, punto, no, porque si no, todos los equipos que llegan de atrás, espérate. Y además, claro, hay diferencia entre los todopoderosos Mercedes respecto de los últimos en términos de budget, de resultados deportivos y todo eso. Además también, y tú creo que me lo puedes contar, cuando hay esas reuniones de todo lo que trabajan por ahí, los números de los grandes equipos son otros a respecto de los números de los equipos, así dicho, más pequeños. Sí, bueno, de eso ya sí que no te puedo comentar mucho porque a esos números concretos, ahí sí que prefiero no entrar demasiado, pero claro, sí, sí, los números son distintos. Pero yo creo que más de una semana después, sí, no diciendo cosas
según lo que gana, pero si ganáis, yo creo que vais a ver la locura de esa fiesta que nos han acostumbrado por ahí, ya que han dominado Mercedes en lo constructor y en lo piloto, así que te darás cuenta de si todo acaba bien Sí. el domingo. De los jefes, ¿hay alguien conocido? Yo no voy a decir Toto Wolff, pero que pasa por Brixworth, que viene por ahí a mirar, a preguntar, o hay todo ese árbol de jerarquía. Eh, Mm. ¿Has visto a alguien? ¿Uno te ha sorprendido? ¿Qué hace ese aquí? La verdad es que yo creo que por lo general la gente de la parte de motores es bastante menos conocida que la gente del equipo de Brackley. Entonces yo creo que tampoco voy a poderte decir nombres que la gente vaya a conocer. Y no, la verdad es que lo único que sí que estuvieron en un día los pilotos de Fórmula E de Mercedes estuvieron un día en la fábrica haciéndose fotos y una entrevista con los De trofeos Vries y Van Dorn, ¿no? de Vries y Van Dorn, eso es, sí, Además, hay también título para Mercedes con De Vries. sí, sí, eso es. Y que está aprobado el tema de la IndyCar, ya que todos los pilotos quieren la Fórmula 1, pero de asiento hay 20, así que mucho tiene que mirar por otro lado. Y abriendo una paréntesis, otro español este año ha sido protagonista en la IndyCar, Ajá. llegando a su segunda temporada, Alex Palou, tema mi vecino porque vive al lado, cuando está siempre en Estados Unidos, pero en fin, ha ganado la IndyCar. Así que también este año España por arriba tenemos personajes como tú ahí metidos en el centro ¿Sabes del... qué? Te voy a contar una curiosidad. ¿Sabes? Le hice yo una entrevista a Alex Palou una vez, Ah, vaya. porque yo hace unos cuantos años me gustaba el tema de las entrevistas y con unos amigos le hicimos una entrevista a Alex Palou. Y ya, por lo que habías escuchado de su palabra, siendo todavía muy joven, tenía ganas de ponerse así, demostrar su valentía y su... Yo me acuerdo cuando, a ver, fue una entrevista de 15 minutos, ya tampoco voy a sacar aquí conclusiones, pero sí que me dio la sensación de que era un chaval que tenía los pies en el suelo y que tenía muy claro lo que quería y también que nos sorprendió mucho que aceptara porque al final nosotros éramos dos o tres amigos que hacíamos un podcast que escuchaba muy poquita gente y le mandamos un mensaje pues por si sonaba la flauta y dijo que sí todo convencido. O sea que eso también habla de cómo es él como persona. Te hago una última domanda porque después tengo muchas y podremos estar aquí Sí, 3 horas, pero sí, sí. empezamos sacando alguna cosilla y si tú quieres todavía próximamente, si tendrás tiempo, además puede ser en el parón hasta el empiezo de la próxima temporada, para seguir hablando en general y todo eso, así que ya vamos a dar una cita para el futuro porque, repito, tener la fortuna de hablar con alguien metido en un equipo, Mercedes, trabajando en la fábrica, motores y todo eso. Además, se hubiera invitado por aquí, lo dicho, hasta Navidad. Pero vamos poquito a poco. ¿Cómo es tu día de trabajo? No digo cuando te levantas y todo eso, Ya, ya. pero cómo se desarrolla. Día de trabajo, pues a ver, normalmente hay varias reuniones todos los días. Tienes distintas reuniones, pues, o con tu manager más directo o con gente de distintos grupos de trabajo con los que tienes que intercambiar información o pedir que te hagan ciertas tareas que necesitas que tú no puedes hacer porque no son tu especialidad o viceversa. Entonces, reuniones hay unas cuantas. Hay mucho de trabajar de trabajar en llamada con compañeros estando hablando, porque con el tema del COVID, pues las reuniones siguen sin ser presenciales en la fábrica, entonces estás constantemente en llamada con otros compañeros y es mucho tiempo de estar con el ordenador, estar con el código, estar escribiendo también informes, estar analizando datos. La verdad es que el trabajo en ese sentido pues tiene como pues, distintos tipos de tareas, digamos, y tampoco voy a entrar en el detalle de explicar las tareas en sí, pero eso, pues hay más parte de, digamos, de escribir código, hay más parte de mirar telemetría también para validar que el código y el simulador funciona, pues al final son cosas bastante estándar en el sentido de que pues en otro tipo de simulación que no sea de Fórmula 1, pues
es el mismo flujo de trabajo, digamos. Una pregunta relacionada con tu estudio y tu trabajo. Ingeniero aerodinámico, uno diría, ¿y por qué no trabaja en el área de aerodinámica? Esa es una buena pregunta. Pues porque yo, a la hora de elegir la carrera, lo que más me llamaba la atención de los coches de Fórmula 1 era la aerodinámica. Más que nada porque yo a esa edad obviamente no tenía ni idea de cómo era posible que con las formas estas extrañas que tienen los coches, los apéndices, todos los generadores de vórtices, cómo era posible que eso generase carga aerodinámica, que no sabía ni qué era para esos 17, 18 años que tenía, y que eso hiciese que los coches fuesen más rápidos. Entonces eso me llamaba mucho la atención, pero luego cuando estando trabajando en la universidad, estando en el equipo de Fórmula Student, después de 2 años en el equipo tuve la suerte de ser el director técnico del proyecto y tuve la suerte de tener la oportunidad de, digamos, definir el concepto del coche desde cero. Y me di cuenta de que me llamaba mucho más la atención entender el coche desde un punto de vista global y entender qué partes tienen más importancia, qué partes hay que dedicar más recursos, cómo entender, por ejemplo, si el coche es estable o no es estable y por qué, cómo entender si le falta potencia o si le falta carga aerodinámica, qué necesita el coche del piloto. Me di cuenta que me interesaba mucho más todo eso que el hecho de ponerme a diseñar piezas aerodinámicas en el detalle, digamos. Y entonces, después de haber dedicado además bastante tiempo de mi carrera a prepararme para el tema de la aerodinámica, yo hice cursos de CFD, estuve, por ejemplo, en República Checa trabajando en el Centro Nacional de Supercomputación de República Checa, trabajando en CFD, y estaba como muy dirigido hacia esa rama. Pero después de esta experiencia en el equipo de Fórmula Student me di cuenta de que me gustaban más las cosas al nivel de entender en general el coche. Y entonces por eso me desvié un poquillo y estudié el máster de matemáticas y acabo de simulación y optimización que a lo mejor es un poco difícil de explicar, pero al final cuando estás simulando el coche a nivel global, tienes el modelo matemático del coche entero, pues es cuando empiezas a entender qué parámetros importan más y cuáles menos. Entonces ese es más o menos el No, viaje no, que he claro, seguido. No sé porque si me he uno... enrollado mucho, No, no, pero no, no, yo quiero esa cosa porque primero la entrevista de este tipo necesitan entrar a los particulares, porque hay locos como nosotros, porque son cosas que interesan, nadie sabe, nadie cuenta. Y claro, uno le gusta ver la carrera, un coche que ruede en la pista, pero para que ruede andando para atrás, para adentro, desmontando el coche, hay también cosas como la tuya, que sin ellas, a ver cuánto puede ir un coche, cuánto se puede construir un coche y cómo puede funcionar. Así que también como en mi costumbre, mi idea de escribir, de hablar de Fórmula 1, claro, la gente puede ver la carrera. Detrás hay todo un mundo que quiero contar y gracias sobre todo a ti para entrar en alguna cosa que yo creo no aburren porque, repito, son cosas que uno diría, hay gente que se vuelve loco. En fin, volvemos a nosotros. Una cosa rápida. Antes me mostraste tu camiseta, así peculiar. sí. Si la hace ver un momento y explicas. Sí. A ver, la camiseta. A ver, es que tengo aquí el techo. Esta camiseta, no sé si se ve aquí, que pone Winner. ¿Sí? Esta es una costumbre que tiene Mercedes, que está bastante guay, la verdad. Que es que a toda la gente que Espérate, entra... te pregunto porque tenía una Sí. impostación un poco, si la muestras otra vez, que así se ve mejor. Ah, vale, que tenías la... Te Vale, hace sí, venga. hacer un desfile. Bueno, la camiseta es bastante estándar, pero luego aparte aquí pone Winner y, bueno, me daría la vuelta, pero no voy a acertar a que enfoque la cámara. Pero No, ya básicamente, eso para decir y explica por qué o en qué ocasión te han eso dado. que a cada persona que entra en el equipo, la primera vez que un motor Mercedes gana una carrera, le dan esta camiseta y tienen la costumbre interna en el equipo de que hay que llevar la ropa de trabajo, que la ropa de trabajo está estipulada,
y tienes que llevar la ropa de trabajo siempre, excepto el lunes después de una carrera, si Mercedes gana, que se puede llevar esta camiseta. ¿Estás muteado? Sí, 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 tú ves esa cosa. Yo quiero contar esa cosa porque la gente dice tontería. No, son cosas particulares porque, repito, la de mayor peso como lo que ocurre, todavía vamos a hablar de eso también, en pista y todo eso, pero me gusta ir adentro. En fin, última pregunta sobre tu rol, después vamos a hablar un poco también de tu trabajo, pero metido en el coche. Te había preguntado antes, ¿cuántos españoles hay por ahí? Y si alguno de ellos trabaja en tu área, en tu... No sé cuántos hay exactamente, pero sí que sé que caminando por la fábrica, yendo al restaurante a comer, moviéndome de un edificio a otro, escucho conversaciones en español casi cada día. O sea que no sé cuánta gente habrá, pero a lo mejor hay no sé, un 10, un 15% de españoles, no lo sé, pero hay muchos españoles en la fábrica, también hay muchos italianos en la fábrica. Yo creo que son las dos nacionalidades que más hay, aparte de ingleses, y sí que hay algún, o sea, no trabajo directamente con ningún español, pero sí que hay algún español en mi área, y de hecho hay alguno que lleva ya unos cuantos años y que está en puestos bastante importantes. Me olvido de volver, me escucha. Ahora sí. Decía, un todopoderoso anglo-alemán equipo, pero la estructura, lo que llevan todo el peso son españoles, italianos, el F. Toto Wolff es austríaco, después hay otros, hay el piloto finlandés, llegará otro inglés la próxima temporada, pero en fin, una multinacional que está dominando mucho y muchas veces también hay gente que está cansada, hay gente que critica, ya basta de que gane Mercedes y ahí entramos en el tema de favores y todo eso. Yo creo que al final, si uno trabaja bien y empezando bien después, sin cambios grandes, normal que las cosas se mantienen. Así que creo que la próxima temporada, otra vez, Red Bull y Mercedes ahí arriban porque no van a desaparecer, no van a perder la fuerza que han ganado en manera de trabajar, en manera de desarrollar y también el sentimiento de haber ganado, haber estado metido en la lucha y tener eso ayuda y mucho. Claro, Ferrari, McLaren, Alpine y los demás quieren unirse a la fiesta, nosotros también, para ver más lucha, más ganadores, más de todo. También yo no es que critico, a ver si el cambio que viene, desgraciadamente, ayudará o no, ya que viene sobre todo por el tema de los adelantamientos. Pero ahí se entraría en el tema del DRS, de los neumáticos demasiado importante, una Fórmula 1 que yo creo ha ido más hipertecnológica y de plástico y no con los pilotos que luchan con el volante. Uno mira la carrera de IndyCar y ahí dice, bien, y también el próximo año ya hay un montón de gente, yo lo vi, el coche presentado en Austin hace 2 años, se parece mucho al IndyCar, va a perder ese espíritu, será la pista que tendrá que contárnoslo y como siempre cuenta lo que pasa en la pista. Y indirectamente voy a una pregunta que tiene que ver con la pista. El último Gran Premio, Jeddah, circuito nuevo. Dejamos por un lado rápido, peligroso, bla, 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 porque si no, otra conferencia de un par de meses. Sí, vamos. Y ya de polémicas desde el Gran Premio ayer y hoy, tú lo sabes también porque está metido en los social y todo eso, lo que ha saltado por lo ocurrido en la Madre pista, mía. por lo que levantan el teléfono y hablan fuera en público. Yo hoy he comentado el Gran Hermano. La Fórmula 1 ha llegado a ser el Gran Hermano, pero en fin, opinión personal, pero valga lo que valga. Jeddah, pista nueva. Es más complejo tu trabajo relacionado a una pista que viene nueva y cómo cambia al respecto de una pista Sí, clásica, sí que es más normal, complejo. tu trabajo y tu approach, el approach de tu área en este caso. Jeddah, pista nueva, pista que ya estaba en el calendario años anteriores y que cambia un poco, cómo es el approach. Pues mira, sí que cambia mucho, principalmente porque no tienes datos.
porque del resto de circuitos, muchos de ellos se lleva corriendo décadas, en algunos de ellos, en otros no décadas, pero unos cuantos años, y hay una acumulación de datos de año tras año que hace que las cosas sean, en cierta medida, bastante predecibles. Entonces uno sabe qué tendencias esperar, uno sabe qué parámetros son más importantes y qué parámetros son menos importantes, a qué hay que dedicarle más atención y a qué hay que dedicarle menos atención. Y en cambio, cuando llegas a un circuito nuevo, para empezar, la incógnita más grande es el grip. No tienes ni idea del nivel de agarre que va a haber en el asfalto. Y esto te cambia todo. Te cambia todo porque, para empezar, te cambia el porcentaje del tiempo de vuelta que pasa el piloto con el acelerador a fondo. Y eso es muy importante a la hora de calibrar el motor. Y eso es algo que en un circuito nuevo es muy difícil de predecir. Incluso en algunos circuitos que no son nuevos. Por ejemplo, en Turquía, este año, que con el lío del asfalto que hubo el año pasado, que en Turquía se fue muy lento, estaba esa pista que resbalaba completamente. Además que Turquía volvió a estas 2 temporadas, porque antes hubo Sí, años sin sí, Turquía, así que ahí entra el tema casi nueva, no nueva. exacto, exacto, exacto. Y luego este año que volvieron, del año pasado a este año, volvieron a cambiar el asfalto y volvía a tener mucho más agarre. Pues te vuelves loco porque piensas que tienes datos que valen y luego resulta que no valen. O sea que es casi aún peor que un circuito nuevo, porque en un circuito nuevo ya sabes lo que te esperas, pero en otro circuito pensabas que tenías datos y no te valen. Pero vamos, que sí, que para un circuito nuevo hay que hacer mucho más trabajo y hay muchas más incógnitas y hay mucho más que reajustar, por ejemplo, el viernes, después de los entrenamientos libres. He dicho antes de un corte que ha habido este año de los libres, 1 hora, media hora de la mañana y de la tarde, ¿ha afectado eso? A ver, no lo sé porque no sé. Teniendo en cuenta que hay test después de la carrera y todo eso, has llegado Sí, hace poco, así que por lo que puedes saber. eso es, no lo sé porque yo no estaba cuando duraban hora y media, pero supongo que imagino que ha afectado en el sentido de que pues tienes un tercio menos de tiempo, un 33% menos de tiempo, pues tienes que meter todas las pruebas que quieres hacer en menos tiempo o tienes que priorizar y tienes que elegir qué es más importante y tienes que dejar de probar ciertas cosas en el circuito. Entonces, en ese sentido creo que ha afectado, pero al final es lo que te decía antes, pues los equipos son flexibles y se adaptan y al final pues eligen qué es más importante y hay cosas que a lo mejor probarían en pista en otras condiciones y que en estas condiciones, en vez de probar en pista, pues se prueba solo en el simulador y se da por válido el resultado del simulador. Y claro, también hay diferencia, tú no lo has vivido, pero antes, además de la llegada de Mercedes, todavía había calendario más comprimido, corto, ahora que se va alargando 20, 21, 22, 23 carreras, también hay un ritmo diferente porque hay más circuito, más carrera, también me sale una pregunta, no sé si ha podido vivir 3 carreras seguidas, Sí, que significa un pu, 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 pu. implica, implica mucha carga de trabajo, implica llevar la maquinaria al límite. Sí, y de hecho, mira, con esto hay una reflexión que quiero decir que creo que uno cuando está cuando no está dentro de un equipo, a lo mejor no lo ve así. Mm, Creo que últimamente se está empujando mucho para aumentar el número de carreras en el campeonato, cada vez más. Y eso es verdad que desde el punto de vista del aficionado, vamos, yo era el primero que estaba convencido de que eso era algo muy bueno, porque pues más carreras, que hay malos, más carreras. Pero cuando uno está dentro de un equipo se da cuenta de que, por ejemplo, el hecho de que haya más carreras implica que hay más porcentaje del tiempo que se dedica a preparar en específico cada carrera. Y entonces en este compromiso que te hablaba antes entre trabajar en lo específico de cada evento o trabajar en general en desarrollar las herramientas del equipo y pues se dedican más recursos inevitablemente a trabajar en lo específico de cada carrera. Y eso hace que se dedique menos tiempo a trabajar en desarrollar tecnologías y en pensar más de cara a futuro y en mejorar los procesos. Y eso puede acabar haciendo que la Fórmula 1 deje de ser la punta de lanza en tecnología en el sentido de que se dediquen menos recursos a desarrollar en sí tecnología y se dediquen más recursos a aplicarla en cada gran premio.
Entonces, Lo que pasa también, creo, por el tema que no hay test post carrera. Antes había 2, 3 veces aquí en Barcelona, Austria o otra pista. Y a eso, yo creo que la Fórmula 1 no puede, siendo lo que es, funcionar simulando, en el sentido con los simuladores, aleatoriamente lo que cuenta es el asfalto, rodar, verificar. Y yo encuentro increíble que va al revés la cosa en lugar de ponerse como tendría que ser. Pero no soy ni el presidente de la FIA ni el jefe de la Fórmula 1, pero hoy en día quien está allí creo que a lo largo de estos años han tomado decisiones un poco, pero sí que puede ser, sí. y me gustaría, y además tenemos una rubrica el domingo antes de la carrera que hemos llamado Warm Up, otra cosa que tendría que volver. En fin, habría que cambiar un montón, pero repito, yo no mando, pero quiero empujar para ver si en el futuro algo. Porque, y lo sigo diciendo, cuidado Fórmula 1, que con lo que estáis haciendo y con lo que viene en el Endurance, cuidado, porque repito, con toda la marca que habrá por ahí, con todos los sponsors, los patrocinadores, el dinero, la televisión, porque aquí hay Mercedes, Ferrari, Renault Alpine, como marcas, porque después Honda se va, Red Bull es un equipo, pero la marca de verdad, la marca de coche, son Ferrari, Mercedes, Alpine y punto. En el Endurance, Toyota, Peugeot, Glickenhaus, Acura, Audi, Porsche, que todavía son del ámbito Volkswagen, Alpine que queda, Ferrari que entra, Cadillac que llega y mucho más que podría llegar. Cuidado con lo que va a pasar, porque yo no creo que dicen, interés de Porsche, de esto, de lo otro, entrar a la Fórmula 1, por cómo es la Fórmula 1, cara, con límites, sin desarrollo, en la pista. Cuidado, pero repito mi opinión, no sé si tú tienes algo que... Entiendo lo que dices, pero yo realmente creo que... No va a Yo creo morir a que... desaparecer la Fórmula 1, esto sea claro, No, porque no no, 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 puede. no, no. De hecho, yo creo que más bien lo contrario, fíjate. Porque yo creo que, por ejemplo, la resistencia tiene un problema que es que en el día de hoy, tal y como son las cosas, creo que la gente, y hablo de la gente, no hablo del aficionado muy específico del motorsport, sino digamos el aficionado en masa, demasiado impaciente como para ver una carrera de resistencia. Entonces, yo Estoy de sinceramente creo acuerdo, es otro mundo, pero desde el también punto de ahí, vista del mercado de la Fórmula 1, yo creo que la claro, resistencia nunca va a entrar en ese pero mismo mercado. yo creo que valga también, sea válido el mismo discurso de la Fórmula E. La gente que ha aprovechado cuando nació, se estrenó la Fórmula E, pero no suena, pero es así, pero ¿por qué? Porque se hacía referencia a la Fórmula 1, a otra categoría. Error, hay que ver por lo que es Fórmula E, Endurance, Indy, patapim, patapum. Puede Estoy de gustar, acuerdo. como no, hay diferencia y todo eso, no van a desaparecer, a cambiar, a ponerse iguales, pero ya sonaban cosas de la Fórmula 1 más eléctrica, pero en fin, yo creo que es importante también eso, justo lo que tú has dicho, pero yo creo también eso. Hay que ver cada categoría por lo que es, porque si empiezas a decir no es igual, no suena, no, uno se pierde y no es tan bien correcto. Estoy de acuerdo. No, y que yo creo que en la Fórmula 1, primero, yo creo que con el cambio de normativa del año que viene han acertado. Puede que funcione un poco mejor o un poco peor, pero yo creo que es el primer cambio de normativa en mucho tiempo que se hace con conocimiento de causa y que tiene unos objetivos claros y que ha habido un grupo de trabajo que ha estado trabajando hacia esos objetivos y ha estado dedicando recursos para conseguirlo, que no se ha planteado así un poco a la ligera, que es lo que había pasado hasta ahora con los cambios de normativa, que había habido cambios de normativa que habían conseguido lo contrario de lo que querían. Yo creo que este conseguirá más o menos, pero al menos va a ir en la línea de lo que se quiere conseguir. Y luego también, yo creo que de cara a 2026, lo de que entre Porsche, yo sí que lo veo posible, sinceramente. Yo sí que creo que puede pasar. Porque yo creo que, por ejemplo, el tema de eliminar la MGUH, que es algo que yo creo que
que ha sido muy interesante que la Fórmula 1 lo haya probado, que la Fórmula 1 lo haya intentado, porque de hecho el hecho de que la Fórmula 1 lo haya desarrollado ha servido para darse cuenta de que es algo que a nivel de coches de calle seguramente no es eficiente en términos de coste, pero es algo que había que probar. Entonces, yo creo que ha sido una prueba muy interesante por parte de la Fórmula 1 y ahora se está decidiendo que seguramente no se va a llevar. Pues si eso abre las puertas a otro fabricante como puede ser Porsche, que yo creo que están muy interesados y por lo que se ha oído últimamente parece bastante probable que entren, pues yo creo que también es un paso en la dirección correcta. Veremos. Una pregunta o una explicación, ya que has hablado de MGUH, muchas veces y hay gente que no sabe ni qué es. Si puedes decir qué es y cómo funciona, o para qué está puesto en los motores de hoy. Vale. Mira, lo voy a explicar primero con una frase muy corta y muy sencilla para que se entienda. Para la gente que sepa lo que es un turbocompresor, un MGUH es un aparato que te desacopla la turbina del compresor. Tú, en un turbocompresor normal, tú tienes los gases del escape que están haciendo girar la turbina y la turbina al compresor y el compresor está haciendo que el aire que entra al motor tenga una mayor densidad, ¿vale? Pero tú tienes el gran problema del turbocompresor es que tú no puedes controlar en cada momento cuánto aire te sale del escape para que se ajuste a cuánto quieres que el compresor te comprima. Te sale el aire del escape que te sale y haces lo que puedes. Pues el MGUH es un motor que tú plantas en medio, que te los desacopla y que hace que en los momentos en los que te está saliendo, digamos, demasiado aire del escape, que la turbina está girando demasiado, digamos, y que tienes un exceso de energía, pues en vez de estar dirigiendo directamente esa energía al compresor, se la guarda y se la lleva a la batería, para que luego la uses cuando quieras. Y en los momentos en los que al revés no tienes suficiente energía que te viene por los gases del escape para la turbina, como para llevar el compresor tan fuerte como tú querrías, lo que haces es coger esa energía y meterla. Entonces, al final es un sistema muy práctico para optimizar el rendimiento del turbo en completo y no solo del turbo, porque la energía que tú estás guardando de la turbina normalmente excede lo que necesitas luego para el compresor y esa energía se puede usar luego para la K, para meterle directamente caña al cigüeñal. Entonces, básicamente esa es la filosofía del MGUH. Y al final, MGU lo que quiere decir es motor generador. O sea, ¿qué quiere decir? Que puede actuar tanto como motor, es decir, meterle caña al compresor para que el aire entre con más densidad a la cámara de combustión, como de generador, es decir, recoger la energía de la turbina y guardarla. Y claro, parte híbrida de estos nuevos motores, nuevos, ya llegan a su octava temporada, que no han gustado empezando por cómo sonaban, claro, acostumbrado a lo todopoderoso también, V6, 8, 10, 12, con ese ruido. Hemos tenido que acostumbrarnos, pero nos han dado los coches más rápidos de la historia, hasta el año pasado, ya que este año la modificación aerodinámica ha llegado un poco a ralentizar estos coches y a ver qué habría pasado ayer en Jeddah con la velocidad de los coches de 2020 o 2019, que han sido, sumando récords tras récord de pista, lo más rápido de la historia. Otra pregunta y relacionada a tu trabajo, a ver si me puedes contestar. Se usa muchísimo, y lo hemos hablado en parte, el simulador en lugar de la pista para preparar carrera, para desarrollar todo lo que es un fin de semana, los pilotos metidos, vosotros en una manera o la otra simulando la cosa de vuestra área de pertinencia. ¿Cuánto corresponden a los datos que, empezando por el viernes después, llegan desde la pista, en sentido demasiado, un porcentaje que uno no se espera, poco, según lo que siempre tú puedes contar? ¿Qué variaciones hay, qué diferencia hay de los datos simulados a los datos que llegan del circuito?
Vale, esto no te puedo decir mucho, pero sí que te puedo decir que, por ejemplo, a ver, respecto a lo que uno ha visto a otros niveles, pues está claro que en Fórmula 1 se trabaja a otro nivel. Entonces, uno, obviamente, la primera impresión que tiene cuando llega es que dice, hostia, esto se corresponde mucho más de lo que yo he visto hasta ahora. Y se nota que hay mucho trabajo de correlación para que las cosas correspondan pues bastante bien. Pero esto es lo que te puedo decir. Lo siento, pero ahí sí que no te puedo No, 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 entrar en más claro. detalle. Así que no hay, así que la simulación dice una cosa, la pista dice otra. Están bastante cercana la... Cuando un equipo de Fórmula 1 habla de que tiene problemas de correlación, por ejemplo, no es mi área, pero por ejemplo de correlación con el túnel de viento o en mi área pues de correlación con cualquier parámetro del motor, son problemas que a lo mejor a otros niveles o en otras industrias el mayor problema que se ve en Fórmula 1 sería el menor problema que se encuentra a otros niveles, por decirlo de alguna forma. Perfecto. Otra pregunta, lo dicho, yo pregunto, tú contestas lo que puedas. Tu Sí. trabajo es optimizar las prestaciones de las unidades de potencia. El utilizo de la mapatura, de la única mapatura única de un solo tipo de mapa, para así decirlo, ¿ha cambiado la manera, el approach a las simulaciones? Sí, o sea, dices la directiva técnica que obligó a usar el mismo mapa en clasificación en carrera. ¿Te refieres a eso, no? Sí. Sí, no, claro, claro. Eso cambia porque, pues lógicamente antes de esa directiva técnica, que yo no estaba en el equipo, pero bueno, de lo que sé, pues lógicamente optimizas clasificación y luego optimizas carrera. Una vez te fuerzan a que en clasificación y carrera llevas el mismo mapa, pues te cambia el problema de optimización y tienes un objetivo distinto. La pregunta que te estoy haciendo llegan de mi equipo técnico, ya que yo no que la puedo ni pensar, me dedico más a otras preguntas. Así que voy soltándola y tú, como estás amablemente muy bien haciendo, contando lo que puedes, porque también la característica hoy en día es que el santo graal de la fábrica, el santo graal de las informaciones y además reflejada y vista por mi parte en los circuitos cuando test sobre todo Ya. cerraban los coches que entran en el box cerrado. La FIA después impuso los últimos años, no, 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 todo abierto. Y además, ahora mismo que estos coches irán a dormir después de Abu Dhabi, aún más, pero aún más veis que hay cosas que ni se pueden contar, porque es así. Justo, no justo, el tema es este. No, a ver, claro, hay cosas, o sea, al final un equipo invierte recursos, invierte mucho esfuerzo en conseguir ventaja competitiva, entonces, pues hay ciertas cosas que no se puede decir. Y llega un punto en el que hay cosas que seguramente se podrían decir y no pasaría nada porque el resto de equipos las saben también. Has Entonces ahí es centrado donde hay que jugar un poco en el límite, pero lo que pasa es que, claro, yo llevando tres meses en el equipo no no, soy quien no, para no, no jugar con quiero ese que te límite. juegues el puesto de trabajo por mi culpa. No, 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 no. Por No, ejemplo, no, yo que no. soy un director técnico que lleva 10 Claro, años en el puesto, pues él ya sí que tiene mucho mejor controlado qué cosas claro, saben el resto claro. de equipos y hasta dónde se puede llegar con Por tantas. esto, esta entrevista cae a 3 meses de tu llegada a Mercedes. Yo quiero, espero de poder volver a hablar contigo en un año, si no antes todavía, para que, claro, tú tengas más la mano, más cosas, a ver si se puede contar. Además, con los coches nuevos ya en la pista y a ver qué va a pasar. Así que, lo dicho, estamos hablando de lo que se puede, de lo que nos permiten, porque si ya en la pista fotógrafo seguramente que un equipo tiene, y además si uno ve hoy en día la carrera, hay fotógrafos en los boxes con la camiseta del respectivo equipo que antes eran fotógrafos genéricos. Así que también ahí la necesidad a lo largo de la temporada de los equipos de contratar a esa gente que con su objetivo siempre mejor van a sacar partido de los coches suyos y de los demás, porque hay espionaje bueno, pero también hay espionaje un poco malo y después la polémica, el alerón, no el alerón y esta cosa y la otra y Sí. vamos a ver si podemos hablar, si no lo dejamos para
otra vez, siempre hablando de la incrementación de la potencia, es justo decir que teniendo menos kilómetro en cada unidad de potencia, podéis usar la mapa más, ¿cómo se puede decir? Más al máximo, de la parte endotérmica, del ICE, al mismo nivel de las componentes híbridas. No sé si he hecho, he traducido, porque además está en italiano. Si puedes entender y se Sí, sí, puede sí, sí, contestar. sí, sí que lo he entendido. Ahí yo creo que hay una cosa que no se ha explicado bien o que la gente en general no ha entendido, que es que un motorista tiene la obligación de proporcionar el mismo motor con la misma calibración a todos sus clientes. Entonces, desde un punto de vista de ingeniería, lo que tú dices tiene todo el sentido del mundo, porque al final cualquier persona que haya estudiado un poco de ingeniería o incluso sin haber estudiado ingeniería es fácil de entender que si tú estás diseñando un componente para que aguante X kilómetros y luego resulta que por circunstancias de la temporada, en vez de durarte X kilómetros, te tiene que durar X entre 2 kilómetros, pues es lógico que lo vas a poder apretar más. Pero es que resulta que la normativa obliga a los motoristas a proporcionar el mismo motor con la misma calibración a todos los equipos. Entonces no puedes coger un motor en concreto y hacer con ese motor exactamente lo que querrías, porque entonces si le sacas más potencia, básicamente lo que va a pasar es que va a llegar la CIA, va a analizar la telemetría y va a decir, oye, señores de Mercedes, ¿por qué el motor de X tiene más potencia que el motor de Y? Y se van a meter en un lío increíble. Entonces eso como tal no se puede hacer. Y no se hace. Además, No te he oído. sí, sigo olvidándome de volver a encender el micrófono para evitar de tener ruido que pueden pasar. En fin, Entonces a esta te he podido responder más que nada porque la normativa lo responde. O sea, es algo que realmente mirando la normativa se sabe la respuesta a esa pregunta. muy bien. Y me sale otra pregunta, por lo que puedes decir siempre. Hoy en día la unidad de potencia esta, que costan un dineral que en desarrollo y después, para que duren 7, 8 carreras, porque hay 3 en el sentido sin penalizar, porque después uno puede usar la que quiera, pero penaliza cada vez. Han cambiado en muchísimas cosas, creo, o no, para durar lo que duran ahora. Antes había no muchas más, pero alguna más. Eso implica, ¿qué implica? Sí, sí, no, claro. O sea, en el fondo la pregunta es la misma que antes. Ah, Claro, cuanto más tiene que durar la unidad de potencia, pues al final a la hora de diseñar los componentes, pues seguramente para empezar van a ser un poco más pesados, van a tener un poco más de inercia, porque si tienes que conseguir que resistan más kilómetros, pues no hay otra forma de conseguirlo que normalmente añadiendo más material o siendo más inteligente y encontrando un mejor diseño, pero normalmente siempre tienes que sacrificar un poquito. Pero vamos, esto te lo estoy diciendo por los conocimientos que tengo yo de ingeniería en general, o sea, es lo mismo, yo desde que he llegado no ha cambiado el diseño, entonces tampoco es que haya visto partes en concreto, pero sí, o sea, lógicamente cuanto más tienen que durar los motores, pues en cierto sentido se pierde cierto rendimiento. vamos a una última domanda en tema este interno, para así decirlo, y a ver si me puede contestar. Después vamos a la actualidad para concluir. Vale. Para el próximo año, habéis, a ver, ¿qué diferencia hay entre los datos al simulador de los coches 2022 en el sentido de el paso gara, se llama, el paso, el ritmo de X vuelta a respecto de esta temporada? Si no puedes, bien; si no, si hay datos que se pueden paragonar, si hay diferencia, poca, tanta. Yo creo que no, aquí. Lo siento mucho, sé datos y me encantaría poderlo decir, Pero aquí pero omiso. aquí sí que no. Esto sí que es línea roja.
Omisis, faltaría más, repito, gracias también a los amigos del equipo Mercedes que nos han permitido hablar contigo y de cosas que, repito, además que algunas no se pueden, muchas, no se pueden contar, otras no se conocen, no se habla porque la gente, repito, claro, los apasionados, la gente que sigue la Fórmula 1 hoy en día le gusta la carrera, le gusta ver los coches, pero detrás y es también correcto alabarlo. Hay el trabajo de gente como tú y también 300, 400 los grandes equipos en la fábrica metido y todo eso. COVID, y no solo COVID. En un fin de semana de carrera, trabajáis mucho como remote garage y, y cómo está estructurado el trabajo de remote garage, en el sentido que quien trabaja en la fábrica, el intercambio de información a lo largo de un fin de semana con lo que está en la pista. Sí, hay una sala de apoyo en la fábrica en la que hay gente que está apoyando a los que están en pista, pero es un trabajo que está reservado a la gente más senior, digamos, a gente con mucha experiencia y sobre todo al estar en la parte de motores hay menos gente que en lo que es un equipo, que en lo que es la parte del equipo, más que nada porque la parte de estrategia, entendida como la estrategia del número de paradas y estrategia de controlar la posición de los coches, de analizar la posición de los rivales, el desgaste neumático de los rivales, todo este tipo de trabajo, obviamente en la sección de motores no se hace. Entonces, en ese sentido es bastante más reducido que el que se podría ver en la parte del equipo, en la parte de chasis, por decirlo de alguna forma. Y vamos a la actualidad, vamos a la pista, vamos a este señor que se llama Lewis Hamilton, creo que lo conozca. Además, ¿has tenido ocasión de verlo por ahí en general, no en tu sitio de trabajo, pero en el cuartel general de Mercedes o no? El Valtteri. No, ellos dos no han estado en Bridgeport desde que yo llegué. Yo creo que al final de temporada hay un día en el que sí que vienen. Además, Pero de momento no han como estado. se decía antes, para ver si habrá fiesta doble, constructor piloto. Pero en fin, este señor se ha metido de lleno otra vez, 3 victorias en las últimas carreras, muy polémica, Brasil, Qatar algo menos, pero también hubo polémica y ayer, Arabia Saudí y su fiesta. Pero ha demostrado, yo creo, de ser el mejor en el sentido que el paquete, el piloto y también el hecho de poder contar con un coche que funciona y muy bien, porque a lo largo de estas temporadas la retirada de un coche de Mercedes por problema técnico, yo creo que se cuentan en los dedos de una mano. No voy a hablar de los accidentes y de los choques, pero además fratricida como ocurrió aquí en Barcelona entre Rosberg y Luis. Su victoria ayer, polémica y todo eso, empata a los dos pilotos puntos. Así que yo creo que desde muchísimo tiempo no pasaba que antes de la última carrera los dos o más pilotos que estaban luchando para el mundial estaban a la par. El hecho es que de momento Max tiene una victoria más, pero va a ser raro, yo creo, y también imposible que siendo a la par los dos vayan sumando lo mismo número de puntos. Podría ser si acaban al final del top 10 y la diferencia la puede hacer la vuelta más rápida. Pero yo creo que voy dibujando un escenario que no va a ser porque ha No. sido demasiado fuerte Mercedes y Hamilton. Ha sido fuerte también, hay que subrayarlo, este señor que ayer, a ver, ha hecho lo que ha hecho, se ha portado como se ha portado, pero en fin, mucha polémica y aquí te preguntaré algo, o por lo menos tu opinión, por lo que puedes opinar al respecto de esto, pero este año la Fórmula 1 nos ha brindado un campeonato luchado, abierto, hasta el último y a ver qué pasará en Abu Dhabi, pista que también como la de
nueva la de Jeddah, pero como otras ha habido un cambio en un par de curvas, pero a mí no gusta mucho y yo creo que no es el lugar adapto para que una temporada acabe y ya. Rebobinando, nos acordamos las penas de Alonso con Petrov, pero no solo eso, porque después ahí hay carrera un poco aburrida. Pero ayer luchas, polémicas, demasiada radio abiertas, demasiado bla bla que no tendría que ser puesto a los oyentes, polémica sobre el rol de Michael Masi, que desde algo menos de 3 años está al mando en lugar de Charlie Whiting, pero también había polémica cuando estaba Whiting, la carrera que no empezaban, cuando llueve no se rueda, patapim, patapum. Este año hemos tenido un montón de otras polémicas, retraso de las decisiones de los comisarios. Ayer también el récord, yo creo, de Virtual Safety Car, y a mi manera habría que quitarlo y introducir el Full Yellow Course en la Fórmula 1, al parecer de la IndyCar, del Endurance, porque ahí los coches irían siempre en pista, más mucho menos rápido, algo parecido a lo que van en la calle del pit lane, y los comisarios, quien sea, podría intervenir con los coches en la pista. Claro, si hay algo gordo, safety car o bandera roja. Y otra cosa que yo creo hay que quitar, 3, como en otra ocasión, 2, 3 en Mugello hace el año pasado, 3 salidas en parado. No, eso me parece una tontería absoluta, pero lo más importante es la pista. Hamilton, Verstappen, Verstappen, Hamilton. Claro, tú llevas una camiseta, trabaja para uno de los equipos en lucha, pero ¿qué dice? ¿Qué te parece esta temporada y el final? Bueno, yo voy a empezar respondiendo a algunas de las cosas que has dicho y así entramos un poco en debate. Sí que es verdad que con Charlie Whiting había veces que daba la sensación de que pecaba a lo mejor de demasiado precavido con situaciones de lluvia en las que se tardaba muchísimo en relanzar la carrera, en volver a empezar la carrera, y luego se acaba empezando directamente con neumáticos intermedios porque ya había tan poca agua que ya no había que usar los neumáticos de lluvia extrema, pero daba la sensación de que tenía las cosas bajo control y de que tenía el respeto de los equipos. Y en cambio, cuando uno escucha declaraciones de ayer después de la carrera, queda muy claro que hay equipos y hay jefes de equipo que no respetan a Masi. Y yo creo que es un problema gravísimo. Más que nada, ¿por qué lo ponen al aire? Lo hacen escuchar. Nunca se hacía antes la comunicación FIA. Así que quedaban escondidos, lo sabían los del equipo, los pilotos, por si acaso, pero el público no, la gente no. Y si por si acaso te escapa algo. Estoy en parte de acuerdo, pero también si hiciera bien su trabajo, daría igual que lo pusieran en aire. Entonces, no lo sé, yo tengo la sensación de que Masi, en el equipo de Masi hay cosas que no están funcionando bien. No sé si es él en persona o es la gente que le rodea, pero hay algo ahí que no está funcionando bien porque se están tomando decisiones que yo creo que prácticamente todos estamos de acuerdo que son incorrectas. Entonces yo creo que ahí va a haber que buscar alguna solución más pronto que tarde. Y más que nada por el hecho que siempre a lo largo de la temporada se cambian cosas, se añaden. Si hay un reglamento, se decide que sea eso, normas en cada área, en cada cosa, que no se cambien. Así, porque después empieza la polémica, tú no, yo sí, este sí, favorece, desfavorece. Y después empieza algo que, repito, es fuera de lugar para una competición como la Fórmula 1 y para un mundo que se define el top del top. Volviendo a la actividad agonística, ¿qué te ha parecido la rivalidad entre los dos gallos esta temporada y el desenlace que puede apañarnos? Pues mira, voy a volver a hablar de lo mismo, pero es que me da mucha pena. Si te paras a pensar, ¿cuántas peleas hemos visto entre Hamilton y Verstappen que hayan durado más de una curva? Porque creo recordar la salida de Silverstone hasta que se dieron el toque, y aparte de esa, el resto de peleas han durado una curva.
Ha Y el habido problema, remontada, ha habido acercamiento. Aquí en Barcelona, pero creo. No sé si este año o el año pasado hubo un poco, pero también creo que ahí se meten los circuitos de hoy en día, los monoplazas de hoy en día, la sí, dificultad de estar mucho en los escapes, intentando sí, adelantar. pero Eso también influye. pero hay algo que es muy importante, que es que si tú permites que cuando dos coches están luchando, uno saque al otro, pues uno saca al otro y a partir de ahí se acabó la lucha. No tienes luchas de 3 o 4 curvas en las que se están medio en paralelo, pasando y repasando. Es imposible. Es imposible porque desde el momento en el que tú permites que un coche saque a otro de pista, pues el coche que está adelantando, ¿qué va a hacer siempre? Siempre va a sacar al otro. Y en este caso, por ejemplo, Verstappen está por delante en el Mundial. A Verstappen, todo lo que sea cualquier toque le beneficia. Entonces, en cada lucha que estamos viendo en pista entre Hamilton y Verstappen, Verstappen está arriesgando al límite sin importarle si hay algún toque y Hamilton lo que está haciendo es básicamente apartarse. Y si Hamilton fuese el que estuviese delante en el Mundial, veríamos exactamente lo contrario. Sería Hamilton el que estaría arriesgándose un montón, echándole fuera de pista a Verstappen y Verstappen apartándose. A lo que voy es que el problema no es ni de Hamilton ni de Verstappen. El problema es de que se permitan ese tipo de maniobras. Y eso yo creo que es un error que desde los días en los que se empezó a hablar del el let them race, el dejarles correr, el no hay que penalizar, sí que hay que penalizar. Hay que penalizar porque siempre va a hacer falta penalizar, porque los pilotos siempre van a ir al límite de la penalización, siempre. Porque son pilotos y siempre van al límite. Entonces, lo que tú haces penalizando unas acciones u otras es definir dónde está el límite. Y si tú te pones más estricto y penalizas acciones del tipo empujar a otro fuera de pista, pues lo que vas a conseguir es que dejen de empujar al otro fuera de pista y que veamos luchas más bonitas en las que no se acaben siempre con uno sacando a otro fuera de pista, sino que al menos aguanten varias curvas, como ocurre con las motos, que nunca va a pasar como en MotoGP, porque obviamente las motos son mucho más estrechas y en relación a la anchura del circuito, pues se permiten, o sea, permite la naturaleza de la competición que las luchas sean más largas y en cierto sentido más bonitas. Nunca va a pasar eso en Fórmula 1, pero sí que se podrían tener luchas bastante más bonitas de lo que vemos hoy en día, la verdad. Y yo creo que eso es responsabilidad de la FIA. También se habla, ayer se habló de la resistencia de estos coches. Seguramente los flaps de los alerones y toda esa pieza que muchas veces te va a hacer los bordillos, en otra ocasión vuelan. Pero hay también encontronazos, hay también toques y pasa esto, como pasó ayer, que se habría podido pensar de un daño mayor. Pero al final, en esta condición, llegó sin grandes problemas. Después, tú como aerodinámico me podrías decir si este en particular es un daño grande o no grande, pero la gente un poco se ha así sorprendido de cuánto resisten. Yo creo, primero, el ángulo de impacto, que muchas veces es importante. Alta velocidad, baja velocidad, neumático contra alerones, alerones contra alerones o lo que sea. Y dos, el hecho que los coches de hoy en día parecen hechos de hierro. Voy no mucho atrás, pero Silverstone, el choque entre Verstappen y Vettel, parecía que Red Bull iba a destrozarse. Nada, volvió y como nada. Seguramente están hechos en manera, uno también por los costes, los materiales algo más reforzado, algo más y todo eso, el ángulo de impacto, así la manera de cómo un coche va contra del otro, así que tienes que opinar sobre lo que he dicho ahora y lo que vemos aquí. Bueno. No, a ver, bueno, primero, no soy aerodinamicista, ¿eh? O sea, estudio ingeniería aeroespacial, pero No, no, para no, ser aerodinamicista hay que saber mucho más, o sea que... claro, Pero claro. bueno, o sea, aquí sí que, o sea, claramente con el end plate roto está perdiendo muchos puntos de carga aerodinámica y está perdiendo, pues, varias décimas por vuelta. Obviamente no lo sé cuantificar en concreto cuánto, pero son varias décimas por vuelta. Y al final lo que hay que tener en cuenta es que los equipos tienen muy poco en cuenta el hecho de que pueda haber un accidente a la hora de diseñar un alerón. Diseñar un alerón para que sea lo más rápido posible, punto.
que tampoco estoy metido ahí, entonces tampoco estoy 100% seguro. Quizás sí que lo tienen un poquito en cuenta, pero desde luego si lo tienen en cuenta es poco. Entonces, de hecho, yo creo que han acertado el año que viene porque, y de hecho creo que parte de la idea del diseño que se ha planteado, de la normativa que se ha planteado, es que han reducido la posibilidad de apéndices en ciertos lugares estratégicos que hacen que, en caso de toque, pues sea un poco más resistente al daño que pueda haber. Es decir, tú tendrás el daño que tengas, pero seguramente ese daño, el año que viene, va a tener menos efecto en el rendimiento del que tiene, por ejemplo, el daño que estamos viendo ahí ahora, que tiene mucho efecto en el rendimiento. Y claro, la próxima temporada tendremos coches totalmente diferentes. En Silverstone se mostró en medida natural ese coche que yo vi en la presentación hace 2 años en Austin, cuando explicaron también con datos y todo esto, va a pasar, va a pasar, va a pasar, será así, será, no será así, pero como siempre, será la pista que nos va a decir la verdad y será la pista que nos dirá la verdad domingo, cuando habrá el desenlace de esta temporada 2021, Lewis Hamilton, rey por octava vez o la primera de Max Verstappen. La pista nos lo contará, a ver si sin polémicas, sin choques, sin nada. Ayer también el peligro, la gente que decía, a ver, esta pista rápida y todo, pero hemos visto esa fotografía de los 3 coches juntos, primera curva, se han respetado y también depende siempre de los pilotos, que todavía tienen que salir, tienen que ganar posiciones, acelerar, pero también saber lo que pasa alrededor. No es así de sencillo y después la gente, se ha salido, ha chocado. A ver, ponte en el coche y después me cuentas. Así que siempre desde el sofá o desde la tele es fácil, pero hay que estar ahí. Por otro lado, la cosa que han pasado también entre, yo creo, un Kimi un poco ya en fiesta por su penúltima carrera, que se ha chocado con Vettel, también ocurrió en Austria algo así, un poco fuera de lugar. Así que muchas veces, atención o no atención, la cosa pasa. Pero la esperanza es que haya un desenlace limpio, un desenlace que nos echa a gritar, porque la Fórmula 1 es un espectáculo que nos gusta como periodistas, que cuentan la cosa y como gente como tú. Y empiezo a darte las muchísimas gracias por haber estado conmigo en esta larga charla, pero lo dicho, habría manera de estar aquí horas. Me la Todo el voy día a podríamos estar. reservar si puede ser para el futuro, porque tener una persona metida en un equipo, que claro, lo habéis visto y escuchado, algo se puede contar, otra cosa no, pero es siempre, yo creo, interesante conocer, saber cómo va el mundo de la Fórmula 1, fuera de la pista, fuera de los boxes, fuera, en la fábrica, donde nacen los coches, se crean esos monstruos y donde trabaja muchísima gente, de quien se sabe muy poco. Y yo creo que también es importante hablar de lo que permiten que el espectáculo de la Fórmula 1 se desarrolle en los circuitos desde ya muchísimo tiempo, gracias a la gente que invierte, a los jefes y a la marca que han creído en esto y a la gente como tú, que soñando la Fórmula 1, mira el caso, como tú has dicho, empezando esta charla, ha podido finalizar en Mercedes, lo todopoderoso, lo que lo han ganado todo. Y a ver, si estarás en la fiesta para este octavo título de Lewis o de momento más probable parece ser el de constructore, pero hay Sí, que... ese sí que tiene buena pinta, sí. Tiene buena pinta y todavía hay que asignarlo. Y espero para ti que puedes así bañar esta entrada, lo dicho hace 3 meses, ¿no? Sí. En el equipo donde desarrollarás tu trabajo, claro, algo lejano de tu casa, pero no mucho, porque Northamptonshire, además, ¿cuánto está ahí todo alrededor de Silverstone? 10 kilómetros. ¿Cuánto? Sí, 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 o sea, 10 un poco más, pero vamos, muy cerca. Toda la fábrica están ahí. Hace 2 años estuve en Silverstone, una cita donde hay que estar para el ambiente, para ese olor a historia, Fórmula 1, motorsport. Y claro, la mayoría de los equipos tienen fábrica ahí, también los que no están tienen algo, Ferrari, Haas, Alfa Tauri, Alpine.
pero Mercedes, que es Mercedes-Benz, uno piensa a la marca alemana, es mitad alemana, mitad inglés, por su historia y todo eso, pero yo creo que es una satisfacción, un placer, un orgullo para ti estar ahí, empezar esta aventura que espero dure hasta que, última pregunta, ¿qué quieres hacer cuando serás grande? Yo quiero de momento seguir disfrutando porque estoy disfrutando muchísimo el trabajo y hacerlo lo mejor posible cada día. Y al final lo que he hecho siempre en mi vida es hacer las cosas con mucha pasión y con muchas ganas y, y que eso me lleve a donde me tenga que llevar. Así que no me queda nada más que decirte gracias por haber estado conmigo, por haber compartido tu aventura de momento en Brixworth, en el cuartel general de Mercedes, AMG Fórmula One, así que decimos todo en la mejor manera y que acabe bien la temporada, que después yo creo vas a volver a casa como es debido en tu familia, todo esto, y después vuelta al cole, porque ya la gente, pero Navidad, todo esto, larga, y yo creo que los chicos y las chicas de cada equipo están deseando que acabe, porque también para ellos es muy gordo viajar, moverse y todo eso, y montar, desmontar, y ahí también habría que contar todo eso, pero hay que decir, hablar de toda la gente que permite, como tú, que haya Fórmula 1 hoy en día. Así que gracias, David Izquierdo, y espero tenerte conmigo una próxima veces. Muchas gracias a ti. Gracias por el trabajo que haces de divulgación, digamos, del deporte Es lo que hace falta, y de tener porque charlas pues un poco como charlas entre amigos hablando del deporte, intentando pues hacer pública un poco información que de otra forma es difícil que llegue a la gente. Yo creo que el trabajo que haces tú es algo muy importante y que es algo que, bueno, y que me hayas dado la oportunidad de estar aquí, pues también a mí me hace muy feliz porque, bueno, todo lo que sea hablar de Fórmula 1 a mí me hace muy feliz. O sea que he así estado que muy a yo gusto creo que hablando puedo contigo. contar contigo para próximas charlas, Sí, para de todo, sí. además con las novedades que van a venir y para intercambiar esto y también explicar por lo que se puede cosas que no se conocen, que es bonito también saber y claro, yo como suerte, como deseo que puedas encontrar los pilotos, la gente que lleve en pista todo el trabajo que hacéis en la fábrica, juntaros para fiesta de final de año o fiesta para el mundial, los mundiales. En fin, lo mejor para ti y amigos de la Fórmula 1 y sobre todo amigas de la Fórmula 1. Hasta la próxima.